¿Por qué vamos a estudiar a Miguel de Cervantes Saavedra? Porque el señor es nada más y nada menos que es considerado el padre de la lengua española. No estamos hablando de ninguna otra lengua de otro lado. Estamos hablando de la lengua española, nuestro idioma. Él es el papá del español. Me avisan cuando ven la diapositiva, por favor. Ya, profe. Ajá. Dice que Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Este señor, además de ser un novelista, escribió poesía, es un dramaturgo y fue un soldado de España, considerado como el máximo representante de la literatura española por la cantidad de obras y géneros que incursionó. Falleció el 22 de abril de 1616 en España. En otros libros o en otra literatura, usted puede encontrar que falleció el 23 de abril. Por eso se la puse 22, porque más adelante vamos a ver entonces que dice que el día del idioma es el 23. Pero por eso, porque se está en disputa entre unos el 22 y otros el 23. Se le conoce como el Manco de Lepanto, porque él participó en la batalla de Lepanto, acuérdense que fue militar, que fue soldado, en el año 1570. Y en esa batalla, él perdió la movilidad de uno de sus brazos. Entonces, no es que le faltaba un brazo, sino que él perdió la movilidad y por eso a él le llamaban el Manco de Lepanto. Estuvo prisionero por los turcos casi por 5 años y fue un amigo de él el que pagó el rescate para poderlo sacar, porque ni siquiera fue el gobierno ni sus familiares, fue un amigo de él. Cuando salió de allá del encierro en que estaba, en 1587 formó parte del primer círculo literario madrileño, o sea que se juntaron todos aquellos que querían escribir y eso fue en 1587. Ya entonces para 1605 aparece la primera parte de su obra más importante, Don Quijote de la Mancha, 1605. En esta primera parte, su obra está dividida en dos partes y eso lo vamos a ver más adelante, por qué él hace la segunda parte del Quijote. Ya después de 1605 comienza, en 1613 comienza por secuencia la presentación de sus obras literarias. En el 1613 presenta novelas ejemplares, que no es más que la colección de novelas cortas, una serie de novelitas cortas que él pues escribió y que las recopiló en una sola llamada novelas ejemplares. Ahí en esas novelas ejemplares podemos mencionar La Gitanilla, El Amante Liberal, Rinconete y Cortadillo, El Licenciado Vidriera. Ahí hay una serie de novelitas cortas que presentan diversas situaciones de la sociedad española. Posteriormente aparece en 1614 la obra El viaje al Parnaso, que ahí incursiona en lo que es la lírica en el verso. En 1615 incursiona en el teatro con la publicación de comedias y entremeses. Y de ahí entonces los entremeses, voy a aclararles que son pequeñas obras de teatro que se hacen con la finalidad de representar dentro de obras teatrales más grandes para cuando hay un cambio de escenario, mientras los personajes se están cambiando, los otros personajes se preparan y hacen el entremés. Por eso se llaman entremeses. Y mira que es lo último que hace, porque ya en 1616 muere y es enterrado en un convento. Vamos a hablar qué es el Quijote. Dice que el Quijote presenta la vida de un hidalgo manchego que se vuelve loco de leer tantas novelas de caballería, tantos libros de caballería, al extremo que su biblioteca de ese señor, de Don Quijote de la Mancha, estaba lleno de libros, pero todos los libros eran de caballería. Y Cervantes dice que Don Quijote se volvió loco de leer tantas novelas de caballería y decidió salir al mundo como caballero andante para conquistar el mundo, para defender a los oprimidos, para buscar la libertad, o sea, todo lo bueno del mundo. Y él entonces, en esa búsqueda sale 3 veces. Esas 3 veces están repartidas de la siguiente manera. En la primera parte,
que es 1605, en los primeros capítulos del 1 al 6 y del 7 al 52, del 1 al 6 es la primera salida, regresa a su casa y vuelta y sale en el capítulo 7 hasta el 52. En esa primera parte, Don Quijote de la Mancha pues tiene muchas aventuras, acompañado aquí por su hermoso escudero, aquí lo están viendo, Sancho Panza. Y entonces ya para la segunda parte del Quijote, la segunda parte, pero no la segunda salida, la segunda parte tiene 74 capítulos y es en esta segunda parte del Quijote donde sale la tercera vez Don Quijote de la Mancha, sale de su pueblo, hace lo que tiene que hacer, defiende, tiene sus aventuras con Sancho Panza y regresa a su pueblo natal, pero en este caso ya no es el mismo que salió, porque ya cuando regresa totalmente cuerdo, ya no está loco, pero regresa cuerdo, enfermo y ya entonces se muere. Él se muere en la tercera parte, en la segunda parte. Esa obra tiene muchas cosas que contar, muchos aspectos relevantes que señalar, tiene comedia, tiene enseñanza, tiene todo lo que quiera, pero principalmente les puse aquí los consejos que Don Quijote le da a Sancho Panza cuando va a ser gobernador de una ínsula, y esa ínsula se llama la ínsula de Barataria. Si se dan cuenta aquí, yo les dije ahorita que Sancho era el escudero, pero Sancho sí estaba disque cuerdo. Él sí sabía que Don Quijote estaba loco, pero que él lo iba a acompañar a esa aventura. Entonces, ¿qué resulta? Que en ese andar de ellos y en sus conversaciones, Don Quijote le promete a Sancho Panza que va a ser gobernador de una ínsula. Esa ínsula, pues en aquel tiempo era una extensión de terreno y que él iba a gobernar ahí, que iba a ser como una provincia. La cosa es que él iba a ser el encargado, que él iba a ser la máxima autoridad. Pero que cuando él iba a ser la máxima autoridad, él le iba a dar ciertos consejos que lo iban a ayudar a gobernar de una manera sana. Y el primer consejo que le da es que le debe tener temor a Dios, porque en el temerle está la sabiduría. Y al ser sabio, pues uno no se equivoca cuando va a tomar alguna decisión. Entonces, lo primero es temer a Dios. Aquí nos damos cuenta que Don Quijote, dentro de su locura, era religioso, era católico. La segunda dice que había que poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo. ¿Quién es? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es el más difícil de los conocimientos que uno se puede imaginar? Porque así entonces cuando uno se conoce a uno mismo, no le vaya a pasar como la rana que quiso igualarse con el buey. Eso es una manera de decir que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, entonces no nos vamos a creer más de lo que somos. Eso es lo que él le quiso decir con que no se iba a hinchar como la rana que quiso igualarse al buey. Después también le dice que aunque sea gobernante, él no puede olvidar de dónde él vino, porque él era hijo de labradores y que aunque él fuera el gobernante no podía olvidar sus raíces, porque era mejor ser humilde pero virtuoso que pecador soberbio. O sea que si usted se le olvida de dónde usted viene, vas a caer en el pecado de la soberbia y que salía mejor ser virtuoso. Le está hablando de algunas características que debía tener o que debe tener una persona y en este caso un buen gobernante. Mire que ya va que primero se tiene que conocer al mismo, debe ser humilde, debe ser virtuoso, no debe ser soberbio, creerse más de lo que es. Le dice que si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores. Le dice además que de virtuoso no sea envidioso, porque lo que se hereda es el título de príncipe, de señor, se heredan las tierras, pero que la virtud no se hereda. Entonces, un príncipe y los señores y todo lo demás pueden heredarle a sus hijos todas las riquezas del mundo, pero la virtud no precisamente. Y si ellos tienen riquezas, pueda que no tenga virtud. Entonces le decía a Sancho que no se interesara más por las riquezas materiales, sino por ser una persona virtuosa.
que de nada servía que ellos tuvieran todo el poderío si no tenían la virtud que Sancho sí tenía, pero obviamente pues no se puede tener todo, y que no era rico, pero era virtuoso. Que debía descubrir la verdad, que al ser gobernante toda su meta debía ser descubrir la verdad. Y en ese camino, para descubrir la verdad, él se iba a encontrar muchos obstáculos como la pobreza y las dádivas del rico. ¿Qué son las dádivas? Es la plata, el dinero, el peso, el dólar en aquella época. Entonces, él le decía que no se dejara comprar por el dinero de los ricos, porque obviamente al tener el poder, pues los ricos lo iban a querer comprar. ¿Y cómo lo iban a querer comprar? Pagándole para que él no llegara a descubrir la verdad, porque según Don Quijote, en esa época los ricos cometían muchas injusticias, o en todas las épocas los ricos cometen muchas injusticias y todo lo tapan con dinero. Entonces él le decía que no se dejara comprar. Hablando de la justicia, le decía que si en un momento de su mandato él quería doblar un poco la justicia, recuerden que la justicia está simbolizada por una mujer con una lanza en el medio, así, que está igual aquí, igual allá. Él le decía que si en algún momento él quería echar la balanza un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, lo podía hacer, pero por misericordia, no porque le pagaran. Mire, ya va otra característica más que debe tener un buen gobernante: ser misericordioso. En el otro consejo le dice: si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en un llanto y tu bondad en sus suspiros. Independientemente, en ese caso él le decía que si era una mujer hermosa que le iba a llegar a implorar o a pedirle algo llorando, que no se fijara en esa parte externa, que se fijara en lo que le estaban pidiendo, porque lo que le pedían podía ser algo malo, puede ser algo peligroso para la reputación de él, y que tenía que estar claro en lo que él iba a conceder o en lo que iba a hacer, que se olvidara de los alrededores y que se concentrara en lo que le estaban pidiendo. Cuando él castigaba a alguien, cuando iba a impartir justicia, le dijo que has de castigar con obras, no trates mal con palabras. O sea, que si él iba a sancionar a una persona que le iba a dictar sentencia, pues lo sancionara y ya, pero que no lo tratara mal, ni que lo golpeara, ni nada, porque ya bastante tenía esa persona con la pena que se le había puesto para encima de eso añadirle otras malas acciones. Entonces que ya lo condenara y que cumpliera su condena, pero que no lo maltratara, ni lo tratara mal, ni lo golpeara, ni nada, porque no era necesario. Le dijo también que si él cumplía todo lo que le había indicado, él le garantizaba que su gobierno iba a ser recordado por mucho tiempo y que iba a ser colmado de muchos premios y que iba a sentirse pues muy feliz. En esa parte también cabe resaltar los personajes de la obra. En las dos partes del Quijote, en las tres salidas, hay cualquier cantidad de personajes, pero los que siempre marcan es Don Quijote de la Mancha, obviamente el loco que sale a conquistar el territorio, Sancho Panza, su fiel escudero, Doña Dulcinea, que era la mujer de Don Quijote, la mujer por quien él amaba, por quien soñaba, era su amada, Rocinante, que era el caballo de Don Quijote, que era el que lo llevaba a conquistar, pero hay que ver que el nombre de Rocinante, pues solamente era el nombre, porque así como era él, así era de feíto su caballo. Su caballo no era tan gallardo ni tan como él lo pintaba, y él se demoró, dice Cervantes, 4 días para ver qué nombre le podía poner él a su caballo, al caballo Rocinante, mientras que Sancho Panza andaba en un burro y ese burro se llamaba Rucio. O esta parte que está aquí habla de las aventuras del molino de viento, que fue la primera aventura que tuvo Don Quijote cuando salió. La primera aventura que tuvo la tuvo con unos molinos de viento, pero él en su locura decía que los molinos de viento eran unos gigantes y que él iba a luchar en contra de esos gigantes perversos.
Entonces, mire lo que le dice Sancho Panza, que es la parte cuerda de la obra. Mira vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Y le contesta Don Quijote, bien parece que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Igual no le creyó, Don Quijote se molestó por lo que le estaba diciendo Sancho Panza de que no eran gigantes, pero él empecinado en que eran unos gigantes, entonces se fue a enfrentar a los gigantes. Y van a ver ahorita lo que le pasa. Mire una imagen de los gigantes, porque eran varios. El señor con una lanza se les tira encima a los gigantes. Obviamente, cuando estas aspas agarraron a Don Quijote, lo dieron vueltas y vueltas y vueltas y lo mandaron al piso. Eso lo describe ampliamente Don Quijote cuando usted está leyendo la parte de las aventuras del molino de viento. Hasta ahí es los aspectos, podemos hablar de los aspectos más importantes que se debe saber de la obra. Entonces vamos a ver el 23 de abril, por qué vamos a celebrar o por qué debemos celebrar el Día del Idioma, por qué se le asigna ese día. Y ya le dije anteriormente por lo de la fecha de de Miguel de Cervantes Saavedra, porque es la máxima figura de la literatura española, porque utilizó el lenguaje, utilizó el idioma para escribir obras espectaculares que han trascendido en el tiempo y en el espacio. Eso lo dice aquí. Cervantes y el idioma español están unidos por la literatura y por la historia. El idioma dio a Cervantes los instrumentos de expresión para escribir su maravilloso Don Quijote de la Mancha, pero Cervantes utilizó el máximo ingenio de la lengua que puso a circular como en una incursión quijotesca por todos los caminos del mundo. Independientemente de que Don Quijote, de que Cervantes utilizara el idioma español, pues con las historias y la manera de escribir de él y su imaginación, su ingenio, hizo que sus obras se inmortalizaran en la historia. Por eso es que se le considera el padre de la lengua española, porque hizo engrandecer el idioma a través del ingenio, obviamente utilizando el idioma español. Es importante resaltar que Miguel de Cervantes Saavedra con esta obra hizo muchas denuncias a las situaciones que se estaban viviendo en esa época en España, pero que él no podía decirlas o hacerlas de manera abierta porque eso le podía costar la vida. Entonces, ¿qué hizo? Creó, mire que utilizó la literatura como una arma para criticar todo lo que estaba pasando en esa época en España. Y empezó por criticar las novelas de caballería, que dice que al Don Quijote leer tanta novela de caballería, pues se volvió loco. Ahí comenzó. Después dice todas las características, bueno, entre tantas cosas les resalté las características que debe tener un buen gobernante. ¿Usted cree que las puso de gratis? Pues no, porque los sobornos desde aquella época ya eran objeto para no administrar la justicia de manera correcta. Eso era lo que él estaba diciendo, que no se dejara cegar por la ambición de que le iban a pagar, porque eran los ricos los que pagaban para que no se administrara la justicia de manera correcta. Que los que estaban en el gobierno se creían más que los demás, olvidando muchas veces de dónde habían venido. Eso lo denunció Cervantes también en su obra y se lo puso en la boca de un loco, que esa fue la ficha clave para poder hacer las denuncias. Porque si él hubiera escrito esa obra, que todo lo que está ahí, esas denuncias las hubiera dicho Sancho Panza, entonces sí hubiera estado en problemas Miguel de Cervantes Saavedra. Pero él quiso decir todo lo que dijo en boca de un loco. ¿Y alguien le va a creer a lo que un loco diga?